Continuamos en el programa del profe Morales y después de 2 semanas de ausencia, volvemos a comunicarnos con Noel Alejandro Leal. Estamos haciendo los programas en nuestra casa porque el tema es cuidarnos. Si yo me cuido, te estoy cuidando. Igual, siempre hacíamos los programas con Noel comunicándonos en vivo, pero Venezuela siempre tiene información. No necesitamos hacerlo en vivo para enterarnos de lo que está pasando en ese país y con alguien que desde hace años nos viene marcando un norte, y ese norte es solamente la libertad de Venezuela. Noel Alejandro Leal, muy buenas noches. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenas noches, profe. Al profe hoy lo corrí porque 2 semanas sin hablar, hoy quiero estar yo solita. Qué bueno. Creo que... Me le das un abrazo. Para el profe. 2 semanas fuera del aire contigo y sabemos que hay muchísimas novedades. Hay más de lo mismo, pero hay mucho nuevo. ¿Qué nos podés contar de lo que está pasando en Venezuela? Bueno, hay una urgencia dentro de toda esta situación, ¿no? Dentro de esta gran cápsula que ha sido el coronavirus, está el gran problema de un país que vive un proceso hiperinflacionario, el cual ha tenido un gran impulso ahora y apenas estamos viendo el inicio de este gran impulso debido a diversos factores, desde el problema económico en el cual la revolución nos ha colocado, más el proceso petrolero, más el hecho de que no tenemos ningún tipo de industria, ni agrícola, ni de ningún tipo para poderle dar alimento al país. Lo que estamos es un proceso de que esa cápsula es una inmensa olla de presión y esa olla de presión está estallando con pequeñas y dolorosas válvulas. Pues, ¿qué estamos viendo? Ya estamos viendo en diversos sectores del país saqueos. Entonces, sobre todo en el oriente del país, en el suroriente, estamos viendo ya problemas que se le hacen incontrolables a los órganos represivos de esas zonas. Y eso lamentablemente va creciendo, no hay manera de poderlo atender debido a que dentro de todo este tipo de situaciones, de un hambre existente, eso se ha multiplicado, porque la gente que vive del día a día en todo este espacio de esta cuarentena, le hace imposible vivir. Entonces se ha desatado hambre, y hambre que viene con una carga de violencia y hace que esa gran olla de presión que es Venezuela esté realmente cargada en estos momentos. El problema es que Venezuela ya venía con escasez de alimentos, ni hablemos de medicamentos. Lo que estaba leyendo es que Maduro amenazó con encarcelar al gobernador de Nueva Esparta por el brote de coronavirus en el estado. Sí, siendo básicamente... O sea que la culpa del gobernador es el opositor. Bueno, y sí, técnicamente tiene que ver con un equipo, creo que, de entrenadores, de verdad sería un error ubicar de qué país eran, porque tengo una duda allí, pero eso es el foco del inicio del virus en la isla de Margarita, y ellos llegaron fue por invitación directa del gobierno nacional. Entonces, por supuesto, al gobernador se le pasa la factura, porque es un gobernador adeco, de los 4 o 3 gobernadores de supuesta oposición, y como simplemente no colabora de manera directa, sino que jura que tiene una autonomía que él mismo sabe que no la tiene, quiso cumplir su papel de hacer su teatro, bueno, y en el teatro el gobierno no le gustó las líneas, no le gustó que improvisara, pues. Entonces, hacen lo lógico, pisarlo.
Así de simple. Claro. Porque la gente no termina de entender, porque esto es una cosa que hay que dejarla muy claro. En el momento de esas elecciones de gobernadores y alcaldes, en ese momento ya estaba establecida aquella cosa de la Asamblea Constituyente. Es más, la Asamblea Constituyente es quien hace la convocatoria a esas elecciones. Que los partidos políticos de esa oposición llamaran a participar en aquella elección, por supuesto, era parte de seguir manteniendo una vestimenta democrática al régimen. Los partidos participaron, se obtuvieron 4 o 5 triunfos en ese momento. Uno de los candidatos dijo: yo no voy a ir a ponerme ahí frente a la constituyente. Los demás aceptaron la constituyente como válida. Entonces, ¿de qué se quejan? Sí. Así de simple. ¿De qué se queja? Y la responsabilidad del ciudadano, porque es muy importante. El ciudadano que siguió ese juego es tan responsable como esos gobernadores. Porque allí, hay que entenderlo, hace mucho tiempo, está claro que en el país no hay salida ni jurídica, ni legislativa, ni electoral. Y en el caso electoral, científicamente comprobado. Entonces, la responsabilidad del ciudadano ya en ese momento estaba mucho más que clara, ¿no? Es que esto no es 2002, por ejemplo. Exacto. Esto es ahora. Entonces ya se sabe qué pasa. Sí, son 20 años y lo peor es que, por eso es que ya la responsabilidad, ahí ya hay que ir hacia la responsabilidad del ciudadano, porque esto no es nuevo, ¿no? Este proceso político, esta mentira constante por parte de esos que se llama oposición, ok, está bien que tú te la creíste durante... Pero son 20 años, ¿vale? Son 20 años el mismo discurso de nuevo un proceso electoral, de un nuevo diálogo, vamos a sentar las bases, vamos a conseguir las condiciones. Y que la sociedad lo hubiese seguido aceptando una y otra vez. No. Entonces ya va más allá del hecho del estafador, que es el socio del gobierno, ya la responsabilidad es exclusiva del ciudadano. A mí me ha pasado de hablar con gente que en el 59 apoyó a Fidel, porque no estaban de acuerdo con Batista. Entonces, esa gente, cuando Fidel habló de socialismo, huyeron despavoridos. Claro. Y de esos hay muchos que creyeron en aquella época, y sin la información que hay hoy en día, que hoy nadie en el mundo puede decir que no sabe qué pasa en un gobierno socialista. Creyeron en un primer momento, pero cuando se pronunció la palabra socialismo no quedó nadie. De los que realmente querían algo mejor para su patria. Es que es un asunto claro. Pero si estamos hablando... Perdona, Jenny. Es que es un asunto claro, ¿no? Porque no es cuestión de experimento, es cuestión de un asunto totalmente lógico. ¿Hacia dónde te lleva el socialismo? Hacia el comunismo. ¿Cuál es el cuento? La dictadura del proletariado. Si usted cree que eso es correcto, el problema mental lo tiene usted. Punto. Porque la desgracia que hizo Marx, la criminal acción de Lenin, de Stalin, de todos los demás es eso. Ellos. Pero el problema es que alguien crea que eso es bueno, una persona que tiene un problema aquí en la cabeza, grande. Grandísimo. Te acepto que la gente del 59 no conociera exactamente qué pasaba en Rusia, por ejemplo. Pero 20 años atrás ya teníamos los medios de comunicación. ¿Y qué te voy a decir de 20 años atrás? El año pasado en Argentina. Por eso ya otra vez lo mismo. Y por eso es que yo voy a un punto que es básico, porque viene el entendimiento político, porque todo el mundo necesita, aquí en Venezuela hay un dicho que creo que es en el mundo, que es que nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Correcto. El asunto es que muchas veces no es que ni siquiera que escarmientes en cabeza ajena, es la parte lógica. Si te digo igualitarismo y dictadura del proletariado y tú crees que eso es correcto, tienes un problema, pana. Tienes un problema, entiéndelo, tienes un problema. Eres profundamente estúpido. Punto. Esa es la base. Por eso que cuando a mí me invitan, vamos a debatir el socialismo, vamos a debatir ideas. No, pana, yo no puedo debatir lo antinatural. Yo no puedo debatir lo antinatural. Yo no soy un estúpido. Por lo tanto, no puedo debatir eso. Lo que pasa es que hablo por mi país.
con el gobierno anterior de Kirchner, acostumbraron a la gente a vivir sin trabajar, a tener planes donde solo lo indispensable era proveído, nada más, pero les alcanzaba porque eran tantos de familia que entre todos juntaban más dinero que el que no trabajaba. Entonces crearon una generación de vagos mantenidos por el gobierno. Y esa gente no entiende que si no hay producción, el gobierno no genera dinero. El gobierno maneja el dinero del trabajador, de los impuestos, de los negocios. No inventa dinero, no tiene, y si hace funcionar la maquinita de hacer dinero, pasa lo que está pasando en Venezuela, que hay que ir con una camioneta de doble cabina para comprar una docena de huevos. Así es, Jenny, así es, y esto tiene ese mismo círculo, ¿no? Vamos a ponerlo en el caso venezolano. En el caso venezolano, porque nosotros tenemos 20 años a máxima revolución, pero desde el 58 un proceso socialista, ¿no? Y en los últimos 20 años ese proceso socialista fue ese deterioro al individuo, ese envilecer al individuo, y ese llenarlo de bonos y darle, y papá Estado surtiéndote cualquier cantidad de cosas. Aquí tuvimos también, ¿sabes? Lo que ha hecho es multiplicar, hacer más inviable la administración lógica de un país, porque está dando tanto en supuesta ayuda social que haces que el país no pueda funcionar. Pero lo cierto es que durante años en Venezuela se impulsó un proceso de eso, de ir destruyendo al individuo, de matarle la lógica, haciéndole creer que el Estado tiene que darte todo. Entonces, por supuesto, el país pierde norte. Y eso que tú acabas de explicar allí, que abre quiero usarlo como ejemplo para abrir un punto más grande de algo que está sucediendo hoy. Tú explicaste allí que es precisamente si el empresario no produce, si no hay actividad económica, ¿cómo podemos tener el reflejo después para poder de alguna manera darle el beneficio social? Yo quiero poner eso a una pantalla gigantesca, enorme, con lo que está sucediendo con los precios del petróleo. Tú lees a tanto docto en la economía, ya a tanto pendejo con la cabeza vacía, que tiene este como un denominador donde te hablan, no, mira, el petróleo se murió, ahora sí, el petróleo no sirve, esto quizás sea para Venezuela algo positivo, porque el petróleo no sirve. Primer punto, el petróleo es energía. El combustible es fósil. El mundo hoy, el mundo está hecho para el combustible fósil. Si tú le quitas la energía al mundo, olvídate del resto de los negocios. Entonces, no es que porque hoy la acción de mercado de Netflix, el valor de mercado de Netflix valga más que el valor de mercado de Chevron, significa que el petróleo se murió. Porque sin petróleo, olvídate que se va a poder hacer las peliculitas que ves en Netflix. Totalmente. Entonces, la gente no tiene noción de las estupideces que piensa, y más cuando estúpidos de alto nivel le dicen la barbaridad. Lo cierto es que vamos a tener todavía mucho mercado de combustible fósil cuando este mundo post-coronavirus vuelva a entrar más o menos en carril, pues cuando el mundo tenga que volver a producir y encontrarse con su realidad, una realidad que va a ser muy difícil, porque por supuesto no vamos a volver a esas locuras de precio de $100 barril ni nada de eso, pero sí vamos a encontrar que el mundo va a tener que reencontrarse con una cantidad de realidades. Y eso es lo que le pasa a las sociedades cuando tienen que abandonar el socialismo, encontrarse con una gran cantidad de realidades. Si no hay producción, no hay vida. Punto. Lo mismo sucede en la otra rama. Si ese negocio no funciona, si la energía no está, el resto de los negocios no existen. Así de simple. Tan sencillo como eso. Es un asunto que es de lógica. Y por eso es que cada vez que viene una persona a plantearte algún debate dialéctico sobre la profundidad de cada uno de esos temas, abofetéalo y ponte a hablar con alguien serio sobre alguna cosa que importe. No, pero es que yo no sé si porque ahora tenemos más tiempo de leer o porque los idiotas tienen más tiempo de hablar,
sale cada energúmeno con cada teoría que dan ganas de no leer nada nunca más. Y esas teorías fueron envileciendo la sociedad. Esas teorías han venido acabando con la lógica. Tenemos esa teoría absurda del fin de la historia. Esa teoría absurda del fin de la historia sumió al planeta en 20 años de abandono de la lucha contra lo que siempre está allí, el socialismo. El país se abandonó, el planeta se abandonó a esa realidad. ¿Y hoy qué tenemos? Una cantidad de gobiernos suicidas en un proceso interconectado, que es eso que yo denomino como la revolución es una sola, que están allí haciéndole un daño terrible a la humanidad en una guerra contra Occidente, con playas de guerra, con playas de batalla en el continente, en Occidente. Entonces, es eso, esa cantidad de tarados que aquí en nuestro país hace muchos años creo que encontraron la frase ideal, que yo la repito siempre, que este festival de ilustres nulidades en el planeta han hecho mucho daño. Nuestro país ha sido increíble, ¿no? Porque este país, con todo el potencial que tiene, siempre ha escuchado a esas ilustres nulidades que han hecho que el país involucione. Esas ilustres nulidades fueron firmantes del bodrio aquel donde se le arrastraron a Castro en el 89. Esas ilustres nulidades vistieron de democracia el proceso chavista. Esas ilustres nulidades han vestido de democracia llamando al voto, mientras la tiranía comunista se entronizaba. Entonces, más allá de lo que sucede en el mundo, el país tiene que aprender a comprender el daño que hacen esas ilustres nulidades, porque van a seguir en eso. Porque si aquí mañana pudiésemos dar un cambio, si aquí mañana se pudiese poner orden, si aquí mañana se hace lo correcto, esas ilustres nulidades le van a hablar a la sociedad. Y la sociedad, lamentablemente, como no entiende la verdad de la situación, no entiende el daño de lo que estamos viviendo, les va a creer. Cuando las fuerzas aliadas encontraron los campos de concentración alemanes, el comandante supremo de las fuerzas aliadas, el comandante Dwight Eisenhower, dijo: graben todo, filmen todo. E hizo traer a la gente de un pueblo cercano para que vieran la realidad de lo que habían hecho los nazis, para que viesen eso, para que viesen el desastre. Y graben todo y filmen todo, porque lo van a negar, van a decir que eso no existió. En nuestro país la gente no entiende el daño que ha hecho el socialismo, no entiende la salvajada que ha hecho el chavismo, y no entiende ni entenderá, porque eso es lo peor del cuento. Gracias a estas ilustres nulidades no lo va a entender nunca, que todo se hizo con la ayuda y la colaboración de eso que llaman esa oposición, que todo se hizo gracias a que la gente lo validó con el voto, que todo este proceso revolucionario tiene una palabra: socialismo, y que todo esto se logró gracias al colaboracionismo. Por eso es tan importante, más allá de la foto, más allá de eso, decirle a la gente, y todos los días en su cara: asume tu responsabilidad, porque aquí no llegamos solos. Aquellos te impulsaron a esto, y tu necesidad de mentirte nos puso aquí. Sigo leyendo todavía en Twitter gente que dice que Chávez era mejor. Porque ¿Cómo eso puede concebirse? Mira, eso también es gracias a la oposición. Teníamos a la esposa de Leopoldo hablando: Maduro rompió el legado de mi comandante. La esposa de Leopoldo. Sí, me acuerdo de eso. Leopoldo. Sí. Al flaquito, al candidato eterno, a Capriles, hablando de Maduro rompió el legado del comandante. Y así lo dijeron todas esas ratas asquerosas. Calificar a Chávez de ladrón, de corrupto, es un genocida comunista, no un ladrón. No es un corrupto, porque cuando tú le pones el título de corrupto a un genocida, estás escupiendo sobre la tumba de sus víctimas. Eso es lo que pasa. Y vaya que hubo. Y eso lo hizo Chávez. Chávez mató a Venezuela, Maduro baila sobre los muertos. Por eso es tan difícil entender cuando dicen: no, pero Maduro es peor. Maduro es un hijo de Chávez. Es todo un producto, es la excrescencia pura de Chávez. Más nada. Es todo lo mismo, la revolución, como decís vos, y es lo más cierto que escuché, es una sola, donde sea. Donde sea, y siempre es la misma metodología y la interconexión de la revolución. Que la interconexión de la revolución, y es un punto que siempre lo estamos tratando, que es el asunto Irán-Venezuela.
Vamos con ese punto para que la gente pueda entender la interconexión de la revolución. Esta semana llegaron un par de aviones a Venezuela y como todo está en el secretismo propio de un gobierno de este tipo, la gente no sabe qué está pasando, qué se llevaron, qué se trajeron. Bueno, ¿qué trajeron? Aunque no lo crea, cosas para poder hacer gasolina en Venezuela. Venezuela, el país con las refinerías más grandes del mundo. El país con las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Bueno, entonces trajeron. ¿Qué se llevaron? Anda tú a saber. Entonces, el asunto es Irán. ¿Qué tenemos que ver con Irán? Y allí es cuando les vuelvo una foto de una frase que expliqué yo poco antes de que Chávez llegara al gobierno. Lamentablemente Venezuela entrará en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. Ahí estaba explicado. ¿Por qué? Porque el que quería ver la realidad simplemente tenía que tomar la prensa. El que quería ver la realidad simplemente tenía que oír lo que decía Chávez. El que tenía que ver la realidad tenía que entender qué estaba sucediendo en Nigeria. Tenía que saber lo que es la OPEP. Tenía que entender qué es lo que vale Venezuela y entender eso. Petróleo, realidad, traiciones, ideología, oportunidad. Política de verdad. Pero aquí la gente se encanta es la politiquería balurda, barata, electoralista. La politiquería cazapendejos. Y así no se construye país, se destruye países. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Noel, ¿los vuelos internacionales están trabajando en aeropuertos en Venezuela o no? Lo que el gobierno deje, lo que el gobierno ordene, no nada. Aquí claro, no. porque o sea, la cuarentena es de acuerdo a lo que a ellos les convenga. Por ejemplo, estos aviones de Irán. Por supuesto, la cuarentena es en base a lo que el gobierno le convenga. Y conste, no solo el gobierno de Venezuela. Porque Trinidad tenía su aeropuerto cerrado y todo lo demás, y Delcy fue para allá. Entonces... bueno, pero es distinto. Entonces, ella puede. Claro. Entonces, no solo esto, la revolución es una sola en muchos sentidos. Entonces, eso sigue. Eso es a discrecionalidad propia del gobierno. Por supuesto, si el gobierno tiene algún tipo de interés, mira, si el gobierno tiene algún tipo de interés, mañana el guiado comienza una gira por Europa y vuelve a entrar por Maiquetía. No te preocupes por eso. Bueno, Cristina fue a Cuba a buscar a su niña, se la llevó a Argentina y de la cuarentena ni hablemos. Entró como Pancho por su casa sin problemas. Nada Otro de caso de acuerdo a como me convenga. Claro, porque eso es otra cosa. La gente no cree que esto es un gobierno, gobierna. Es un gobierno como el gobierno de Cuba, es un gobierno como el gobierno de Irán o el gobierno de Corea del Norte, como el gobierno chino. Gobiernan, te gobiernan, sí. Entonces el gobierno ejerce como tal en un proceso totalitario, un proceso donde controla cada una de las partes del país y vas avanzando en ese proceso totalitario gracias ahorita al proceso del coronavirus que te permite avanzar en ese esquema. Cuando empezamos con este asunto de la pandemia, yo hice un pequeño corto que le puse allí, coronavirus, cómo nos afecta políticamente, y explicaba mucho de eso. Y es una cosa que mira, hay una cosa que es lógica en la vida, que es este asunto de que las crisis pueden presentar oportunidades. Cuando usted tiene un gobierno en un proceso totalitario, por supuesto que este tipo de crisis lo que representan son oportunidades y oportunidades. Venezuela está destruida. Venezuela, este país, volvemos al asunto de la gasolina, no tiene combustible. Y es como si le viniera el hecho de meter a todo el mundo en la casa como, mira, como anillo al dedo. Una cosa maravillosa, perfecta. El proceso ahorita hace que se vuelva a desatar la hiperinflación de una manera realmente increíble. Se vuelve a desatar la hiperinflación y ¿cómo puede haber respuesta nacional? Si el país tiene que estar encerrado en su casa. ¿Cómo puede haber respuesta de la industria, de algún tipo de movimiento económico, generar algún tipo de respuesta? Eso no puede existir. Y entonces todo eso es aprovechado por la estructura de revolución para continuar haciendo daño, para seguir desmantelando el país. Fíjate, Jenny, aquí, para que la gente tenga noción de una realidad, nuestro billete de más alta denominación del país es hoy el billete de 50.000 bolívares. El billete de más alta denominación del país. Eso hoy jueves,
son 25 centavos de dólar. El billete más alta denominación de este país. 25 centavos de dólar. Sí. Wow. O sea que para hacer un dólar, o sea, directamente 10 dólares, no hay billetera que aguante tanta plata. No la hay. Esa es la realidad. Venezuela, no estamos hablando de un país sin dinero, sin reservas. Es Venezuela. Es Venezuela. Y es que eso, por eso es que hay que recordárselo todo el mundo, todo el tiempo. Estás hablando de Venezuela y hay gente comiendo de la basura. Estás hablando de Venezuela y no hay gasolina. Estás hablando de Venezuela y enfermedades erradicadas gracias a ciencia venezolana están volviendo. Es Venezuela, es Venezuela, el país que fue bandera en la idea de la democracia, el país que fue emancipador de la idea de la independencia. Está sumido bajo el manto oscuro del comunismo gracias a la estupidez de la gente que cree que el socialismo es de una manera algo viable. Por favor, ¿tú crees que eso es justo? No solo no es justo, es aberrante. Y por eso no hay espacio para ese tipo de discusión. Y cuando se coloque eso por delante, frente a esa realidad, cuando se le enseña al país lo estúpido, lo absurdo, lo utópico, la utopía es para poesía. La utopía no es para la vida, porque te mata. También hablando de los aviones que salen o no salen, Estados Unidos incautó 3 toneladas de cocaína de 2 aviones que salieron de Venezuela a Guatemala. Y desde el 1 de abril ya hubo 8 toneladas de droga incautada por Estados Unidos. Esto debe ser algún pequeño golpe, no muy grande, pero le debe doler un poco al régimen. Claro, se vuelve y genera problemas en los carteles, pues. Entonces, dentro de la gran estructura de la parte del narcogobierno, tenemos no solo eso, sino el gran escándalo del cual no hay información real, porque todo es desinformación, chisme, oscuridad y comentarios al margen y poco comprobable de manera real, que ese problema hoy tiene un foco en Venezuela adicional. El problema del narcotráfico tiene un foco en el estado Falcón. En el estado Falcón, mira, el estado Falcón es una cosa bellísima, Jenny, bellísima. No solo es Coro, en la zona colonial de Coro, que cuando tienes la oportunidad de saber para más saber que nuestro tricolor por primera vez se hizo en esa tierra, cuando conoces las playas de Adícora, eso es increíble, ¿no? Y la magia de los médanos, pues este país es maravilloso, que no llega, que tiene esta gracia increíble, ¿no? Que tiene esa selva profunda, tiene el nacimiento del mundo allá abajo en el Roraima, tiene nieves eternas ahí en el Pico Bolívar. Este país tan increíble tiene hasta su pequeño desiertico, ¿no? Tiene los médanos de Coro, que es una cosa increíble cuando estás allí y te adentras y sientes que es esto, ¿dónde estoy? No puede ser que este sea Venezuela. Bueno, el estado Falcón es una cosa maravillosa, ¿no? El escándalo de la droga está mostrando todas las costuras del negocio aquí. Nombres de gobierno, nombres de oposición, nombres de empresariado. Conexión con militares, mundo civil. Conexión política por todos los ángulos de cualquiera de las fotografías que se quieran tomar. Las de hoy, las de ayer y las de mañana. Porque todo el mundo sabía quién es quién en la zona. Y ese proceso de corromper a un máximo. Y entonces tenemos una ciudad en la zona que ha salido en defensa de sus narcos. A eso han llevado esto, ¿no? Por eso es que siempre recordamos que parte del proceso de lo que hizo Chávez, del proceso de destrucción de Venezuela que hizo Chávez, fue la entrega de la soberanía, ¿no? Entonces nosotros hablábamos de la entrega de la soberanía al ELN y la FARC, la entrega de la soberanía a los chinos, a los rusos, a lo otro y aquello, la entrega de la soberanía sobre el Esequibo, todas las cosas que hizo Chávez en ese sentido. Y desde hace tiempo estamos hablando de ese problema del narcotráfico, las bandas de secuestro y la mafia minera. Bueno, hoy tienes esa realidad. La soberanía que se ejerce allí es por bandas de narcotráfico.
Por supuesto, estamos en un narcogobierno, cualquiera diría, mira, la manera directa como se ejerce el gobierno en un narcogobierno, en un narcoestado. Pero lo cierto es que eso es parte del país del mañana. ¿Cómo se le pone orden a eso? Voto a voto y de manera democrática. Pendejo el que lo piense. Criminal el que lo diga. Noel, se habló de una rebelión el lunes pasado de unos capitanes de la Guardia Nacional. ¿Qué pasó con eso? Mira, decirte algo no... Mira, vuelve a lo mismo, entre rumor, desinformación, verdad, mentira. Sí. No hay manera de poderte decir, pasó esto. Pura especulación, no hay nada cierto, no se sabe nada. No se sabe nada, no se sabe nada, no se sabe nada. Y lo peor es que, como siempre, no se sabrá. Y lo que se sabrá formará parte del anecdótico del mañana. Sí, para ellos es tan fácil manejar la información a su manera y decir lo que les conviene y listo. La historia siempre no hay otra forma de enterarse. Sí, la historia siempre lo escriben los que ganan. Mientras estén ganando la revolución, será la historia que ellos digan. Los beneficia que Repsol cese sus actividades en Venezuela. Sí, Repsol cesa sus actividades en Venezuela para intentar evitar sanciones de los Estados Unidos. Okay. El paquete de sanciones de los Estados Unidos no había apretado a salarios de Repsol. Repsol seguía jugando, pero se ve que evidentemente los Estados Unidos empezó a apretar a través de los canales diplomáticos antes de empezar a apretar a punta de tweets como hace el presidente Trump, que realmente funciona. Entonces hay que recordar aquel tweet de esto no es una amenaza, es una advertencia, y adiós del general Salmani. Entonces yo creo que hay que tener muy claro a eso cuando el presidente Trump tuitea. Entonces, en ese camino ya Repsol decidió parar. Y ahora vienen las empresas estas mexicanas de mentiritas que están facilitando esta triangulación de petróleo por comida y cada una de estas cosas. Entonces, hacia allá van a empezar a apuntar sus cañones. Lo increíble de esto es el descaro de los ya sancionados. ¿Okay? Como hablábamos antes de tener que suspender estas 2 semanas, hablábamos del asunto de cómo Rusia había sacado a Rosneft de la pantalla para poner una empresa directamente rusa, de total propiedad del Estado, para evitar las discusiones con los accionistas frente a las acciones y cada una de este tipo de cosas. Esto es una empresa que está dispuesta a llevar todas las sanciones. Ese no le importa, es una empresa total del Estado ruso. Entonces, el proceso de sanciones tendría que abrirse hacia el Estado ruso y no hacia la empresa. Este asunto que estamos viendo ahora con Irán, todo lo que interconecta este proceso de hasta eventual compra de gasolina iraní con un proceso también de colaboración y triangulación, va a ser de puras empresas sancionadas. Entonces, es una raya más para el tigre. Pues yo estoy sancionado, tú también. Oye, entonces vamos a entendernos nosotros y dejamos afuera al que sanciona. Y eso tendrá que ser revisado por los que tienen como política creer que las sanciones son suficientes. Como repetimos, las sanciones ahogan, pero no estrangulan. Claro, porque si Rosneft deja de operar, pero sigue operando con otro nombre y más del gobierno todavía, quizá Repsol haga lo mismo y sigue todo igual. Ahí será distinto, ¿no? España tiene mucho menos margen de juego que Rusia, ¿no? Y más la España que está sometida a este inmenso problema. Ahí, vámonos un par de años atrás, nosotros conversábamos, Jenny, cuando se le hizo el proceso que sacó al presidente Rajoy del poder, explicamos completico lo que venía. Explicamos cómo Sánchez, para poder gobernar después de unas elecciones, tendría que anclarse a Podemos para poder formar gobierno, y explicábamos cómo venía ese proceso revolucionario. Eso lo hablamos en el 2018, cuando hicieron que Rajoy dejara el poder. Entonces, hoy cuando esa ya es una realidad y está funcionando y está trabajando, vemos como este proceso revolucionario en España va a una velocidad impresionante, ¿no? Este asunto es realmente delicado. Y es realmente delicado porque
cuando hablamos mucho de que Venezuela puede perder su identidad territorial, Venezuela como nación, póngale mucho ojo a lo que está sucediendo en España, porque lo que va a suceder en España, si no se le pone freno, directamente atenta contra la idea de Europa, por más que la gente no lo termine de entender, pues este tipo de cosas son como un virus, ¿no? Empiezan a correr de una manera increíble. Entonces, en la posición hoy en la que se encuentra España, que es dejar que el proceso revolucionario continúe, lo cual desintegraría España, o hacer un proceso fáctico y retroceder en el tiempo y poner orden, lo cual la alejaría de Europa. Entonces, son realidades que van a cambiar, van a hacer cambiar el mundo. Y todo por la revolución. Todo y mucho por la irresponsabilidad del venezolano. Parece increíble, pero es así. Sí, lamentablemente es así. Estaba leyendo unas declaraciones de la gran opositora, Ortega Díaz, hablando de perdón, lo dije en serio, no para que te rías. Habló de las detenciones de narcotraficantes en Paraguaná. Sí, eso es parte del Estado Falcón. Sigue hablando. No, claro que sigue y hablando. Siguen escuchando. Pero si el guiado le presta su megáfono, le presta la tribuna. No es que pueda hablar, tiene licencia, tiene patente de corso. Para mí el único corso es el del carnaval, porque esto es un carnaval realmente. Carnaval Creer que esta señora que tuvo la precaución de salir del barco antes que se hundiera, típico de las ratas, ahora se llene la boca hablando y diciendo que esto es un pase de factura por operaciones que no fueron notificadas al régimen. Es que de verdad prestarle atención a cualquiera de esas declaraciones es esto, ¿no? Es esa discusión de la politiquería barata que suma el país en la involución. El país tiene que entender que todo lo que nos puso aquí, todo lo que nos tiene aquí, hay que dejarlo atrás, porque si no, vamos a seguir muy, muy, muy mal. Entonces, ahí tienen ustedes una foto que muestra el desastre de lo que es Venezuela. Una criminal de lesa humanidad como Luis Ortega Díaz, es el ejemplo de pulcritud que presenta el guiado al país. Entonces, ¿qué puedes esperar para el resto del país? Por eso es que la gente se asombra, se asusta, y entonces empiezan discusiones que son imposibles de entender, pero golpean en la cara. Pues ahorita el guiado ofreció que le va a generar todo un esquema para poderle llevar $100 a cada uno al personal médico y de salud durante los próximos 3 meses debido al proceso del coronavirus. Pero al mismo tiempo estalla el escándalo donde los diputados se están colocando un salario sobre $5.000 al mes, y hoy oí una palabra increíble, aparentemente retroactivo. Entonces, para lo que no entiendo. Entonces, más allá de todo eso, hablábamos hace tiempo sobre ese fondo que se había creado y cómo le colocamos a ese fondo que es una gran piñata a la cual venían a darle palo, y es exactamente lo que están haciendo. Es que por eso es que, aparte de la escasez de libretistas que tienen, el libreto, porque tú sabes que muchas veces cuando tú haces una película tienes un libro, ¿no? Un libro, ese libro te guía la película, ¿no? Y el libro puede ser muy bueno o puede ser muy malo, pero es un libro. Y los libretistas vienen e inventan sobre ese libro. El asunto es que el libro siempre va a ser el mismo en un proceso socialista y en un proceso donde tú tienes un aladid colaboracionista. Entonces, el libro siempre es el mismo. Pero estos libretistas son tan malos, pero tan malos, que uno sabe exactamente, no te ponen ni siquiera la escena de suspenso o esperas otra cosa. Son tan balurdos que uno sabe exactamente la estupidez que van a hacer. Dan pena, vale. Y hay un país que todavía aplaude eso. Eso es lo peor del cuento. Hay un país que todavía aplaude eso. Y hay un mundo, hay una comunidad internacional que cree que eso es lo correcto para Venezuela. Hay una comunidad internacional. Y yo ya no creo en la desinformación, creo en la estupidez de no saber leer lo que está pasando. Porque ahí viene el otro punto. Pon tú que aprendieron a leer. Pon tú que aprendieron a leer y toman la tesis que yo tomo sobre Abrams. El señor Elio Abrams cada semana da una declaración absurda y distinta. Totalmente distinta a la anterior. Entonces, ¿qué está haciendo Abrams? Abrams está jugando una guerra psicológica que no es solo contra el gobierno ni contra la oposición, es contra toda Venezuela.
para ver qué pasa. Pues ya los tipos es así, pero bueno, ¿qué pasa? Entonces, todos los días viene y declara algún tipo de cosas que llevan al país a la locura. ¿Por qué? Porque ya aprendieron a leer. Ellos saben que esa oposición no sirve. Ya lo saben. Pero ¿cómo decirlo? Si nosotros la llevamos a ese lugar, no podemos decirlo. Entonces vamos a enfrentar al país a una serie de realidades a ver qué Venezuela decide qué es lo que debe hacer. Dentro de ese caos está eso. Cualquiera que haya aprendido por fin a entender que esta revolución es que esta oposición es absolutamente cómplice y parte del proceso revolucionario, se empieza a preguntar, ¿y entonces a quién se pone? ¿Quién se va a encargar de Venezuela? Y esa es la gran pregunta. Durante años... Dime, Jenny, perdona. No. Después hablo. Ok. Bueno, durante años, el gobierno de oposición se encargaron de vetar a alternativas fuera del socialismo. Y eso hizo un inmenso daño, porque el país no lo ve, no cree que hacer lo correcto sea necesario. Tienen un inmenso miedo a un salto al vacío. Y tienen un inmenso miedo a comprender la importancia de hacer lo correcto antes de que no tengamos nación, antes de que no tengamos país de ningún tipo. Y hacer lo correcto lleva una serie de costos, tanto en el hecho como en el futuro inmediato. Y tiene una serie de beneficios increíbles, tanto en el hecho como en el futuro inmediato y el futuro del mañana. Lo que se puede construir en Venezuela simplemente no tiene límite si se hace lo correcto. Te decía que el guiado, el día miércoles, a partir de los saqueos en Sucre, él escribió un tuit. A la dictadura se le vienen encima las consecuencias de sus mentiras. Han subestimado al pueblo creyendo que la represión y el miedo pueden contener lo inevitable. Y aquí viene mi pregunta. Él dice, gobierno de emergencia nacional sin los usurpadores es urgente. ¿Qué es para el guiado un gobierno de emergencia nacional? Cohabitación. Cambiar la cara de Maduro y Diosdado y poner allí el presidente a Luis Ortega, no, y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y a Padrino López, los mismos que ellos firmaron aquel acuerdo el 30 de abril. Toda esa asquerosidad de lo que se vivió el 30 de abril es lo que ofrece el guiado. Entonces, que el país todavía mire como positivo algo de eso es un gran problema. El gran acuerdo nacional no es otra cosa que cohabitación. Y eso es una cosa que el país debería de terminar de comprender. Por eso es que cada vez, el otro día señalábamos de palabras lindas que no deben estar dentro del proceso venezolano, ¿no? Y hablábamos de coalición. Vamos a poner esa coalición a lo interno. Y cada vez que usted escucha esas palabras como acuerdo nacional, gobierno de amplia base, lo que quieren es embaucar. Porque aparte de que a esto es simplemente cohabitación, imagínense ese paquidermo frente a la situación de emergencia real que vive el país. Imagínense ese elefante enorme intentando ponerse de acuerdo para poder llegar a algún lado con un país en una crisis semejante. Hay gente que cree y lo ve viable porque no entiende el nivel de la crisis. Hay gente que cree y lo ve viable porque es oportunidad de seguir robando. Hay gente que cree y lo ve viable porque sabe que si se hace lo correcto, van a dejar de tener la más mínima influencia y oportunidad de seguir destrozando Venezuela. Porque si se hace lo correcto, forman parte de todo eso que hay que poner a un lado y decirle, usted hizo daño y estoy seguro de que si le damos la oportunidad va a seguir haciéndolo. Por lo tanto, ya está bueno. Y entonces el país tiene que empezar a entender eso, que va más allá de los títulos de los que son el gobierno, va más allá de los 4 o 5 nombres que siempre quieren señalar en la oposición, va más allá de la ilustre nulidad. Son ideas y un pensamiento que nos puso aquí y todos están conectados bajo ese hilo rojo, socialismo. Si se identifica el problema de verdad, podremos poner todo eso a un lado y construir una nación. En este momento en que Venezuela está pasándola, no Venezuela, el pueblo está pasándola muy mal, muy duro. Hay muchos que se están enriqueciendo como nunca en su vida. Sí. Y esa gente es la que, siendo opositora,
es la que no va a permitir que esto caiga porque se terminó el negocio. Exactamente, por eso es que la gente tiene que entender aquellos 3 pilares que siempre insistimos sobre este tipo de situaciones. Primer pilar, el comercial económico. Venezuela es un país monoproductor, Venezuela tiene un control, el gobierno con el control de cambio ha generado un control aún mucho mayor. Aquí nadie puede comprar y vender sin la marca de la bestia en la frente. Todo el que ha hecho grandes fortunas en estos últimos años, en estos años de revolución, evidentemente tuvo algún tipo de negocio con el gobierno, por lo tanto está sucia esa fortuna. Y eso es una cosa muy importante, hay que ponerlo en esa lámpara. Esa fortuna está sucia, pero entienda que si usted recibió en algún momento la oportunidad para un crédito del gobierno, o recibió que le dieran una casita, una máquina de coser, eso fue a costa de la sangre de nuestros jóvenes. Eso fue a costa de la destrucción de PDVSA. Eso fue a costa de la entrega de la soberanía. Porque aquí tienen la misma responsabilidad. Por supuesto que el que es un multimillonario tiene muchísima más responsabilidad. Pero aquel que todavía sigue con una foto de Chávez allá atrás creyendo que su comandante le dio algo, se mató un país para que usted tenga una casa que se le cae el techo. ¿Yo? Entiéndalo. Se mató un país para eso. Estaba leyendo algunos tweets que escribe o le escriben a Maduro y es desgarrador leer tweets de personas que evidentemente no tienen un nivel cultural muy alto, pidiéndole una casa, pidiéndole trabajo. ¿Esperan que eso funcione? No, y como ha funcionado, se ha funcionado, fíjate. Chávez le decía, tengo habitaciones completas en Miraflores llenas de papelitos. Y de vez en cuando sacaba un papelito. Y el papelito decía, mi comandante, mi hija necesita una casa porque tiene 7 muchachos. Pónganle una casa a Josefina. Y listo. Y la gente aplaudía. Bravo, gestión de gobierno. Y así. Bueno, Maduro un día le volaron un mango y el mango decía, Maduro necesita una casa y el número de teléfono. Y después hizo una cadena entregándole la casa a la que le voló el mango. ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, parece cómico realmente, pero es para llorar. Y es para llorar, y no es realidad nueva. Fíjate, hace años hubo un festival de cine latinoamericano en Texas. Entonces, la cuña del festival aparecía un hombre bañándose en una ducha con un vaso de agua, echándose un poquito de agua. Y el audio en la cuña se puede conseguir en YouTube, busquen el Festival de Texas Latinoamericano Chávez, y lo más seguro es que lo consigan. En ese audio se escucha una de las cadenas de Chávez donde Chávez decía que él se bañaba con un vasito de agua. Para que entiendan que lo del razonamiento de agua no es Maduro, es Chávez. Baño con un vasito de agua y quedo limpio. Y yo no sé qué cosa. Y el tipo narra una cantidad de estupideces. Cuando la escuchas en esa cuña y escuchas el eslogan final de ese evento, te dice, si esta es nuestra realidad, imagínense nuestras películas. A eso llevó el chavismo a Venezuela. A el chiste más absurdo. Del vaso de agua y de bañarse en 3 minutos nada más. Entonces, eso convirtió Chávez a Venezuela. En el sumum del ridículo, en el sinónimo de lo peor, en el sinónimo de todos los errores, en el sinónimo de destrucción, en el sinónimo de miedo, en socialismo. Eso hizo Chávez con Venezuela. Por eso es que es muy importante mantener eso de manera muy clara y que se entienda que eso es socialismo. Una cosa es la gerencia social, una cosa es entender que como todo país tú vas a tener una carga social que mientras la ayudes a impulsarse, a desarrollarse, será menos carga social y será productivo, será desarrollo, será parte integral de la nación. Pero el socialismo, pretender igualar a la nación en miseria, que eso es lo que es el socialismo, es lo que hace que este país tan increíblemente rico, porque vuelvo y repito, increíblemente rico, este es un país donde se escupe una semilla y sale una mata, este es un país increíble, porque tenemos esa cantidad de venezolanos que le encanta destruir el país. Hay un artículo en Venezuela Vetada que tiene un título extraordinario que dice, Venezuela es rica a pesar de los venezolanos, porque hay muchos venezolanos haciéndole daño a esta magia increíble. Sí. Entonces, cuando tú no entiendes que esta tierra es rica, es realmente impresionante, y que es rica y es potencialmente extraordinariamente rica, cuando no lo entiendes porque tienes una mentalidad absurda, forjada por el socialismo, lo único que te queda es esto, y llegas a esto. Y lo que te dan como esperanza es esto. Hace años yo explicaba que, ¿qué es lo que vende Chávez?
socialismo. ¿Qué es lo que vende la MUT? Chavismo. ¿Qué es lo que venden las filiales de la MUT? MUT. Entonces, todo eso es lo que hay que poner para allá afuera, pues. ¿Ya? Venezuela tiene una ventaja sobre cualquier otro país latinoamericano, que el día que puedan sacarse a esta basura de encima, tienen recursos como para salir adelante rápido, porque en Venezuela hay de todo. Y más allá de los recursos. Cosa que no pasa en otros países. Y más allá de los recursos. Más allá de los recursos. Solamente piensen un solo segundo en la ubicación geopolítica de Venezuela. Piensen que este país que está aquí en toda la cuenca del Caribe no recibe un huracán. Nada. Temperatura ideal todo el año. Todo el año. Ya eso te dice, ese es el mejor país del mundo. Simplemente eso. Porque te dice a cualquier inversionista del mundo, si allí hay seguridad jurídica, existe orden, no hay razón para no hacer negocio. No hay razón para desarrollarse, construir y perderse de vista. Lo único que me tienes que ofrecer es seguridad jurídica. La seguridad jurídica, la cual se impone a través de un marco jurídico real, no estas estúpidas constituciones de 350 artículos. Entonces, cuando eso tiene cuerpo real, se construye una nación. Tan sencillo como eso. Pero nos queda poquitito tiempo. Cuando hablabas de Abrams, ¿te referías a que ahora aseguró que integrantes del régimen de Maduro hicieron consultas para una transición en Venezuela? Y todo lo que dice Abrams, ¿no? Por lo menos estas 2 semanas fue buenísimo, ¿no? Porque esta semana, la semana anterior, él dice de una vez, siempre estamos en contacto con lo que sucede en Noruega. De una vez está diciendo allí, estos tipos están dialogando y ustedes no lo saben. Entonces, esta semana está ya el escándalo del diálogo. Y la gente dice, no puede ser, otra vez. Por supuesto que nunca han parado los diálogos. Pero entonces ahora disfraza la gracia y le dice, eso que ustedes tienen ahí se están entendiendo y ustedes no lo saben. Bueno, es que lo que está haciendo el tipo es volviendo loco a toda una nación. ¿Por qué? Porque lo volvieron loco a él. Lo estafaron. Le dijeron que eso era oposición. Eso es lo que se creyeron acá en un principio, por eso el apoyo al guiado. Claro, porque ¿cuál es lo lógico? Si tú tienes un gobierno comunista y tú tienes un pueblo que está detrás de sus líderes que se manifiestan como opositores, lo lógico es que esos líderes que se manifiesten como opositores sean oposición. No terminan de entender la dimensión del problema, porque no pueden creer que aquello es lo mismo. Nada más que sabe comer con cubierto. Más nada, pero es lo mismo. Noel, espero que la semana que viene, estoy segura que vamos a volver a quedarnos en casa, porque aquí todavía no hemos llegado al pico. Igual. Pero con este contacto, aunque no sea en directo, hay mucha gente que necesita seguir escuchando, porque gracias a tu mensaje, siempre claro, siempre con el mismo norte, ha despertado a muchas personas. Y hay gente en Twitter que desde cualquier parte del planeta están escribiendo lo que decís, están recomendando escuchar Venezuela Vetada, están diciendo lo que se les viene a ellos, tomando a Venezuela como un espejo. Entonces, juntos para que tu voz llegue a todas partes. Amén, Jenny. Y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Buenas noches.